Pero ¿por qué querría una persona aceptar eso? La gente se medica porque quiere cambiar, porque quiere sentir otra cosa. Por eso se come en exceso, se cae en la ludopatía o se trabaja en exceso también. Las personas se vuelven inconscientes porque no quieren mirar al dolor. Entonces estamos intentando escapar del dolor. Sí, lo que pasa es que si te medicas, el dolor no se va. Es como que lo anestesias hasta el punto en el que ya no eres consciente de él, pero sigue ahí, sigue en el fondo de tu vida. Lo mismo pasa con muchas enfermedades. Por ejemplo, hace un par de semanas yo tuve un catarro, un resfriado serio. Sin embargo, no tomé nada de medicamentos. Hay personas que los toman para que los síntomas sean menores, pero la enfermedad sigue ahí. Necesita su tiempo para curarse. ¿Por qué habrías de aceptar que estás resfriado? Simplemente porque eso forma parte de tu momento presente. Mediante el traer un sí interno a cualquier cosa que ocurra en este momento, estás logrando hacerte amigo de la hora, aun si la hora no tiene muy buena pinta. Así que traemos, y aquí es donde la conciencia empieza a entrar en la emoción, traemos aceptación a lo que sintamos en este momento, en lugar de inútilmente querer que sea de manera diferente. Esto sería el equivalente a lo que hablábamos la semana pasada sobre aceptar las situaciones externas que surgieran, ya que no se puede luchar contra lo que ya es. Porque solo logras generar más estrés. Igual que Carl decía en El poder de la hora, querer que algo sea diferente de lo que ya es, solo logra generar más estrés en ti. Sí, y genera más emociones negativas si te niegas a aceptar que estás sintiendo algo que consideras negativo. Si te niegas, si no quieres estar sintiendo eso, porque ya no solo tienes la primera emoción negativa inicial, sino una segunda emoción negativa que tú estás añadiendo por no querer estar sintiendo la primera. Así que lo mejor que puedes hacer es aceptar la emoción y sentir la sensación que va asociada a ella para así poder elegir qué hacer después. Siempre en base a la aceptación, ¿no, Eckhart? Sí. Date cuenta de que eres la conciencia que percibe esa emoción. Eres el espacio en el que ocurre. Eres la conciencia en la forma de una persona, no eres la emoción, eres la conciencia. De esa manera ya consigues provocar un cambio, porque si te identificas completamente con la emoción, entonces esta subirá rápidamente a tu cabeza y controlará tu pensamiento. Y te identificarás con la emoción. Digamos, por ejemplo, que se trata de la emoción de la ira. Algo en el exterior provoca una enorme ira en ti y enseguida tu mente empieza a generar pensamientos que corroboran la razón para esa ira. O si se trata de tristeza o depresión, inmediatamente empiezas a tener pensamientos que refuerzan dicha percepción. Tu cuerpo dolor estará encantado con esto porque así generará más comida con la que alimentarse. Cuando esto pasa fácilmente, estás atrapado en un círculo vicioso entre la emoción y el pensamiento que se genera después a través de un monólogo interior. Ese monólogo bien podría ser considerado la voz del cuerpo dolor. Puedes imaginarte que todas las interpretaciones que esa voz haga sobre personas o sucesos serán extremadamente negativas. Como Eckhart dice en la página 162, cuando te das cuenta de que los cuerpos dolor inconscientemente buscan más dolor, es decir, que quieren que algo malo ocurra, entenderás que muchos accidentes de tráfico son causados por conductores cuyos cuerpos dolor estaban activos en el momento del accidente.